¿Qué es el focusing? Focusing es la descripción de un proceso básico de cambio en nuestras vivencias que nos ayuda a enfrentarnos a un problema, a una situación difícil o a buscar una solución creativa. Nos ofuscamos en un problema, perseguimos una y otra vez las mismas ideas, caemos repetidamente en las mismas sensaciones conocidas, volvemos a contar siempre las mismas historias y nada cambia. En estos casos nos puede ayudar el focusing, ya que describe de forma detallada el proceso de cambio positivo y efectivo que está ocurriendo en nuestro interior. Aunque realmente este proceso de cambio interno es muy sencillo, tuvo que ser reconocido y definido con el concepto de focusing. Este es el mérito del psicólogo y filósofo americano Jen Hendlin, que investigó este proceso de cambio y le dio el nombre de focusing. Hendlin observó que los pacientes que tenían éxito en sus terapias y experimentaban cambios positivos en su vida parecían expresarse de forma distinta a los pacientes que no avanzaban. Los pacientes con éxito hablaban de manera diferente, se escuchaban entre sí, parecía que tenían una relación especial con su propio cuerpo y hasta experimentaban grandes cambios durante las sesiones de terapia. El descubrimiento de Hendlin fue que estas características de las vivencias y expresiones de los pacientes eran más importantes para su cambio y crecimiento que las capacidades y técnicas de los psicoterapeutas o su escuela psicológica. Es decir, independientemente del método terapéutico, la variable decisiva para cambiar o mover algo en la vivencia interior del cliente o paciente era la forma con la que éste entraba en contacto con sus vivencias interiores. Hendlin comenzó a partir de aquí a conceptualizar esta forma de contacto con el propio cuerpo y la llamó focusing. Lo sorprendente es que este proceso, descubierto por Hendlin, gracias a la forma que tenían algunos pacientes de enfrentarse a las propias vivencias durante las sesiones de psicoterapia, es válido para toda persona y para todo tipo de problemas. Podemos utilizar este proceso de focusing tanto para solucionar problemas personales como para vivir nuestro entorno de forma más consciente, para lograr una comunicación más abierta y consciente con los demás o para iniciar el camino hacia una mayor realización personal. También podemos utilizar focusing para expresarnos o para solucionar problemas de forma creativa, así como en el campo artístico. Focusing aumenta la capacidad de vivir la vida desde el centro de uno mismo y esto a su vez aumenta la satisfacción personal, así como la capacidad de actuar adecuadamente en todo tipo de situaciones. El núcleo del focusing se basa en la sensación sentida o felt sense. El postulado principal que rige el focusing es el siguiente. Para que nuestro interior se mueva y cambie, tenemos que entrar en contacto con una forma de vivencia que se encuentra detrás de las palabras, las imágenes, las sensaciones corporales y las emociones. Hendlin llama a esta cualidad de la experiencia felt sense. Esta se podría traducir como la sensación sentida o el sentido percibido. Significa una sensación vaga e indefinida hacia una cosa, un problema, una persona o una situación que podemos sentir de forma global en nuestro interior. Dejaremos la expresión inglesa felt sense como marco de referencia, pero contemplaremos este algo desde los más diversos puntos de vista y lo combinaremos con las expresiones más variadas.
Otras expresiones para definir esta sensación vaga en el área del tórax y el estómago podrían ser resonancia corporal y aura interna. En definitiva, se trata de la cuestión: ¿cómo lo vive mi cuerpo cuando pienso sobre tal o cual cosa? ¿O cómo vibra mi cuerpo cuando me imagino esto o aquello? Esta resonancia corporal de un problema, una persona en la que pensamos o una situación, es por lo tanto una sensación todavía vaga e indefinida en mi cuerpo, que todavía no conlleva, por definición, ni palabras, imágenes, emociones o sensaciones corporales ni ninguna otra vivencia claramente delimitada o formada. El felt sense es algo que todavía no está formado, por lo tanto es algo vago, impreciso y nebuloso. Y sin embargo, nos podemos dirigir directamente a él, llevando a la práctica el focusing. Si miramos hacia nuestro interior, percibiremos pensamientos, imágenes o sensaciones corporales. La mayoría de las veces tenemos preferencia por uno o varios de estos planos de la experiencia. Unos piensan más con palabras y expresiones, otros prefieren el plano de las imágenes, y unos terceros están sensibilizados hacia sus sensaciones corporales y perciben el mundo a través del cuerpo. Las diferentes escuelas terapéuticas utilizan estas formas de vivencia en distinta medida. La mayoría de las veces se trabaja en el plano verbal, como en el caso del psicoanálisis o las terapias tradicionales. En las vivencias catatímicas, en la psicosíntesis u otros procedimientos imaginativos, se trabaja principalmente en el plano de las imágenes. Gran parte del trabajo de la terapia primaria, la terapia Gestalt, o de la terapia respiratoria reichiana, está dedicado a las emociones, y en las diferentes terapias respiratorias o corporales se trabaja básicamente con las sensaciones corporales. Pero en todos estos métodos hay que dirigirse a algo que se encuentra detrás de los elementos que ya están formados. Si no, no se podría dar un cambio. Se tiene que hacer referencia a algo que es más central que la experiencia ya formada, y esto es el felt sense. Para describirlo mejor, introduciremos dos nuevas expresiones a la totalidad de las vivencias ya formadas. Las llamaremos lo explícito, y a las que hemos definido como felt sense, lo no formado, lo denominaremos lo implícito. Lo implícito, el felt sense, es por lo tanto aquello que solo se puede percibir de forma vaga y que todavía no lleva palabras ni imágenes. Lo explícito es el reino de los símbolos y de las formas claramente delimitadas. Son las palabras, las imágenes, las emociones y las sensaciones corporales bien definidas. También podemos imaginarnos representaciones gráficas para expresar la relación entre lo implícito y lo explícito. Por ejemplo, podríamos intentar representar que las emociones y las sensaciones corporales se encuentran más cerca de lo implícito que las palabras o las imágenes. Con este esquema, mostraremos que hay algo en nosotros implícito, sin forma ni denominación, y que también está ahí lo explícito, el reino de los nombres, las definiciones, las expresiones y las formas estables. En el centro de nuestra experiencia está lo implícito, lo no formado, a lo que nos remitimos una y otra vez durante el proceso de focusing. Cuando hacemos focusing, nos introducimos en lo implícito, para ir luego, al expresar nuestras vivencias desde el centro a la periferia, al ámbito de lo explícito de las palabras y las imágenes. Lo implícito se explicita en los símbolos. Nuestras vivencias internas, como también la vida, se expresan por medio de conceptos, palabras e imágenes. Este proceso es similar al de ser creado, nacer, empezar a existir, entrar en el mundo. Pero si abandonamos el ámbito de los símbolos para introducirnos en el de lo implícito, es decir, si entramos en contacto con el felt sense, entonces abandonamos las antiguas formas
Nos liberamos de viejas expresiones y nombres y nos hundimos en el raudal de nuestras vivencias interiores. Este proceso es similar al de liberar, disolver, morir e ir a la fuente. Y así nos hundimos en la corriente interna de nuestra experiencia interior para retornar con nuevas expresiones y palabras que ahora son frescas, nuevas, apropiadas y vivas. No son palabras y símbolos que estén separados de nuestra vivencia, sino palabras e imágenes que se están creando en este momento, frescas y nuevas, a partir de mi experiencia. Y yo no dejo que envejezcan para utilizarlas como piezas de museo. Enseguida vuelvo a hundirme en mi experiencia para volver de nuevo con nuevos símbolos. De esta forma, durante el proceso de focusing, nos movemos entre lo implícito y lo explícito. Ni navegamos en una experiencia sin forma, ni nos quedamos fijados en el plano de los nombres y las expresiones. No nos convertimos en místicos orientales que solamente viven en su ser puro y no nos convertimos en sabios occidentales que se refugian en libros y simbologías muertas. Dejamos que lo implícito y lo explícito se entrecrucen en un proceso vivo. La forma de almacenar información es completamente diferente en un proceso y en otro. En el plano de lo explícito se almacena la información en unidades diferenciadas, como en un ordenador. En lo implícito solamente tenemos una sensación global, vaga e informe, sin unidades diferenciadas de información. Esto demuestra lo incorrecta que es nuestra apreciación del consciente y el inconsciente. La mayoría de las veces las personas imaginan el inconsciente como algo en lo que se encuentran diversos elementos ya formados, solamente que todavía no se pueden ver y a los que hay que sacar de donde están. La imagen de lo implícito, que podríamos igualar con el inconsciente, como algo que todavía no tiene forma y que más adelante se concretiza y hace consciente a través de símbolos, es por lo tanto mucho más precisa. Al realizar el proceso de focusing, dejamos que estos dos planos aparezcan en un diálogo dialéctico que nutre a ambos, los une y les da sentido. Abandonamos nuestra estructura habitual y nos dejamos llevar por la corriente de nuestra experiencia para volver a salir con nuevos símbolos y estructuras. Se crea entonces una estructura fluida o un estructurado y de esta forma se da un crecimiento y un desarrollo. Lo importante del focusing es el constante retorno a lo implícito. El proceso de focusing se desarrolla por sí solo siempre que paramos nuestro pensamiento, nuestras imágenes, sensaciones y emociones y escuchamos hacia el lugar de donde vienen todos estos pensamientos, imágenes, emociones y sensaciones. Esto enriquecerá y cambiará nuestra experiencia en nuestra expresión. Solamente hace falta tomarse un poco de tiempo y escuchar o contemplar nuestro propio interior. ¿Cómo siento este lugar del que provienen estas palabras e imágenes? ¿Qué sensación tengo de esto de donde surgen mi risa y mi llanto? ¿Cómo siento todo esto junto, esta sensación vaga, pero significativa en mi estómago o en mi pecho? La mayoría de las personas de nuestra cultura occidental se mueven fundamentalmente en el plano explícito y necesitan por lo tanto ayuda para poder contactar mejor con el vago plano implícito. Para ello nos van a ayudar los pasos destinados a despejar un espacio. Ejercicios preparatorios para este proceso pueden ser ejercicios de relajación y percepción, el trabajo con el cuerpo y la respiración y la meditación. Pero también hay personas que se encuentran más a gusto en el plano de lo implícito. Con frecuencia, se sienten atraídas por la meditación y tienen ganas de trabajar con el cuerpo. Se expresan mejor de forma artística y las sensaciones y las emociones son para ellos algo seguro.
a veces más seguros que la expresión y la simbolización. Estas personas aprenden focusing con facilidad. Son capaces de encontrar rápidamente el felt sense y solamente tienen que trabajar su forma de simbolizar su experiencia interna. Pero independientemente de dónde vengamos, el focusing nos quiere ayudar a unir los dos planos. Como ocurre siempre que hay dos polos, también en la relación explícito-implícito, se trata de que ambos polos no existan de forma aislada el uno del otro, estén enemistados y hasta combatan entre sí, sino que se complementen, se estimulen mutuamente y encuentren un equilibrio armónico. Muchas veces, por desgracia, tendemos a maltratar nuestro interior en las situaciones difíciles, hasta tal extremo que se hace imposible realizar focusing o iniciar cualquier tipo de cambio. Hablaremos ahora de las formas destructivas de comunicarnos con nosotros mismos. Tal vez ya hayas superado las formas destructivas a las que nos referiremos ahora. Si es así, alégrate por poder tratarte hoy de forma distinta. Puede, sin embargo, que ahora escuches algunos puntos que estaban impidiéndote continuar creciendo en la forma que te correspondía. Cuando las personas piensan sobre sí mismas o intentan resolver un problema personal, se suelen plantear la pregunta: ¿por qué ocurre esto? Parecen partir de la base de que el conocimiento de la causa les va a cambiar en algo. Aunque te choque o confunda, conocer las razones, no importa lo acertadas que sean, no cambia nada. El hecho de que sepas que ahora sientes este miedo porque tu padre te pegó cuando eras pequeño, o que ahora estás triste porque tu super yo te está criticando, o porque tienes un complejo de Edipo, etc., todo ello no modifica nada. Lo único que se consigue con este análisis y esta búsqueda de razones es tener ocupada la mente, pero no cambia nada en tu experiencia. Es comprensible que funcionemos de esta forma. Nuestra mente se ha desarrollado bajo el mandato de tener que vencer al entorno, y de ahí se explica nuestra forma causal de razonar. A es la causa de B, B es la causa de C, etc. De esta forma nuestra mente ha podido desarrollar la ciencia y así hemos aprendido a poseer e influir en la naturaleza. Para estos casos es para los que la mente analítica tiene su razón de ser, pero nuestra experiencia interna cambia conforme a otras leyes. Y entonces ocurre que la búsqueda de causas actúa como un obstáculo para entrar en contacto con nuestra experiencia. En vez de sentir cómo es la experiencia directa de haber sido herido o de sentir dolor, nos preguntamos cuál puede haber sido la causa. Buscar causas nos aleja de nuestra experiencia. ¿Qué ocurre entonces con todo lo que se escribe en la literatura psicológica popular, donde hay uno que recuerda un trauma de la infancia, otro un trauma de nacimiento o un trauma de su anterior vida, y se les resuelven los problemas? Por una parte es cierto que algunas personas recuerdan traumas de infancia, de nacimiento o de una vida anterior y cambian gracias a estas vivencias. Esto no tiene nada que ver, sin embargo, con que hayan encontrado la causa de algo, sino que el recuerdo de la escena traumática los ha puesto tan en contacto con su vivencia interna que ésta es capaz de moverse y cambiar. Primero aparece nuestra experiencia interna, por ejemplo, la sensación de estar constantemente amenazados. Y cuando trabajamos con este felt sense y permitimos que se exprese, es cuando esa escena de la infancia nos puede ayudar a hacer explícito lo implícito y por ello cambiar. Pero para explicitar lo implícito podemos utilizar los más variados escenarios psicológicos. Podemos trabajar con recuerdos de la infancia, tal y como lo hace el psicoanálisis. Podemos trabajar con el tema del nacimiento, como lo hacen muchos terapeutas que tienen como punto central de su terapia el nacimiento. Podemos colocar la vida anterior como escenario para nuestro trabajo, tal y como lo hacen los terapeutas de la reencarnación.
y podemos trabajar en el plano del inconsciente colectivo y los arquetipos, como lo efectúan los terapeutas junguianos. Pero en todos estos planos no encontraremos las causas de nuestra experiencia. Estos planos solamente pueden ser escenarios sobre los que podemos hacer explícita nuestra sensación implícita. ¿Qué hacer entonces cuando nuestro cerebro está tan acostumbrado a buscar las causas que no puede dejar de analizar? No hace falta que nos opongamos a ello y combatamos esta tendencia. Basta con que seamos conscientes de esta inclinación a analizarlo todo, pero sin identificarnos con el analizador que tenemos dentro. Es una parte de nosotros, pero nosotros somos más que esa parte. Simplemente basta con darnos cuenta de que de nuevo está ahí la voz que nos dice constantemente: tengo que sacar la causa. Está bien que siga allí, incordiando. Yo no la voy a seguir y decido concentrarme en mi felt sense. La pregunta, ¿por qué esto es así?, no nos ayuda, pues cuando queremos modificar algo en nuestra experiencia interna, entonces vamos a sustituirla por la pregunta: ¿cómo siento esto en mi cuerpo? Otra forma de autocomunicación destructiva es cuando juzgamos, despreciamos, quitamos importancia a nuestra experiencia interior o nos acusamos. ¿Cómo puedo estar sintiendo esto de nuevo? Oh, vaya, otra vez esta dichosa sensación. O esto que veo en mí es la tontería de siempre. Aunque sea comprensible que no nos gusten algunas de nuestras sensaciones y pensamientos, es muy importante tener claro que esta actitud desdeñosa hacia nosotros mismos no va a cambiar las cosas. Al contrario, con el rechazo, todo se volverá aún más rígido y tenso. Todo lo que rechazamos, lo reforzamos. Lo que rechazamos no puede cambiar. A muchas personas les resulta particularmente difícil aprender a enfocar la experiencia interna de forma aceptante y cariñosa. Sin embargo, es una regla básica para la experiencia interna y también para la vida en general. Solamente puede cambiar lo que percibimos y aceptamos con cariño. Esta regla básica sencillamente se da, se cumple y es efectiva, independientemente de si creemos en ella o logramos seguirla. Existe y lo mejor que podemos hacer es adaptarnos a ella, porque si no, no puede cambiar ni liberarse nada en nosotros. Si queremos modificar esta actitud de no aceptar lo que percibimos, hay dos cosas importantes. En primer lugar, tenemos que detectar y concienciarnos del desprecio que sentimos en el caso de que se manifieste de forma implícita. Ocurre muchas veces que este desprecio no se manifiesta de forma explícita, sino que sale a la luz a través de nuestras voces internas. Una persona puede decirse, por ejemplo: sí, aquí tengo de nuevo este dolor en mi pecho, y decirlo de una forma que denote: este dolor tan ridículo no debería ni existir. Si la persona no es consciente de esta actitud de su voz interna, todo lo que surja de una posterior exploración se habrá encogido y empequeñecido. Nuestra experiencia interna reacciona como un niño sensible que se asusta cuando se le regaña o se le mira sin cariño. Al hacer explícito este rechazo, ya estamos cambiando algo para que nuestra voz se haga de nuevo aceptadora. Es decir, la frase: sí, aquí tengo de nuevo este dolor en el pecho. Voz rechazante se convierte en: sí, aquí tengo de nuevo este dolor en el pecho. Voz aceptadora: y parece que no me gusta. Voz aceptadora. En segundo lugar, podemos volver a decirnos que aunque tengamos estas voces rechazantes, no somos estas voces. Podemos aceptar que estén allí, pero no tenemos por qué conferirles poder sobre nuestra conducta. Pero, ¿por qué viene esto de nuevo? No quiero, no me gusta.
otra vez, no, y no soporto esto. Todas estas voces pueden seguir incordiando, si quieren, pero nosotros decidimos dedicarnos de forma cariñosa y aceptante a nuestro interior, del que también proceden las voces.